Primera página. Programa mixto, informativo y de opinión. Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Programa de producción nacional. Seis 57 minutos de la mañana. A esta hora iniciamos entrevista con el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, además de Primero Justicia, Carlos Paparoni. Diputado, buenos días. Muy buenos días, Estenis. Muchísimas gracias por la invitación. Varios temas ayer, una nueva oportunidad y una nueva convocatoria por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Esta vez se dirigían al Ministerio de Educación, sin embargo, pues esto no se logró. En video de redes sociales además se conoció que usted fue agredido por la Guardia Nacional. Bueno, el día de ayer no solamente volvimos a ver el rostro de la represión, sino además el día de ayer respondíamos una invitación que había hecho Elías Agua. La pregunta es si la Guardia Nacional no se enteró que Elías Agua había hecho una invitación para que nos acercáramos a su despacho. Pareciera que dentro del mismo gobierno hay quienes no están de acuerdo en todo lo que está pasando. Ayer lo que nosotros veíamos era a una Guardia Nacional que sigue prestándose a hacer labores de seguridad, a hacer prácticamente escoltas de quienes hoy están realmente oprimiendo a los venezolanos. Hoy cuando veíamos y venía camino para acá y lo escuchaba, sacábamos algunas cuentas, mira, por cada bomba lacrimógena que hoy lanza un Guardia Nacional, ese mismo guardia pudiera comer 30 días. 30 días tranquilamente. Hoy cuando vemos los piquetes de la Guardia Nacional, que los que están perdiendo peso son justamente la tropa, pero para tú identificar a quién es el comandante tienes que ver quién es el más gordo de la tropa, vemos que son los que están aprovechándose y vemos que son los que están oprimiendo al pueblo. Aquí no es coincidencia que justamente los actos de violencia que han ocurrido en el país suceden cuando ellos están reprimiendo. Y hoy lo que nos impresiona, hoy lo que seguimos viendo es que un gobierno que habla como Allende, pero gobierna como Pinochet, sigue utilizando a las fuerzas represoras del Estado para atacar, pero además para evitar los derechos de todos los venezolanos que están en esa Constitución de 1999, que ellos mismos se cansaron en decir que era la Constitución más perfecta del mundo. Esa misma Constitución que Hugo Chávez decía que era su legado, esa misma Constitución con la que mi generación creció, pero que además aprendió a defender. Hoy lo que nosotros estamos luchando es por la defensa de esa Constitución, entre esa y lo que es hoy día lo que se ha hecho como esa propuesta de crear un traje a la medida y de atacar lo que son los derechos de todos los Precisamente ayer, diputado, ciertamente los partidos que integran la MUD no hicieron acto de presencia en esta reunión de la comisión, pero sí otros partidos que en algunos medios pues los destacan como el chiripero de la oposición. ¿Cómo evitar entonces esta aprobación o este visto bueno de la constituyente con este tipo de partidos? Aunque ayer rechazaron y lo dijeron allí mismo delante de Elías Agua que no estaban de acuerdo porque no había un escenario presto para una constituyente. Mira, al final del día, esto primero no es una constituyente lo que ellos pretenden aprobar y de segundo, lo que nosotros estamos viendo en este país es que la grave crisis que vivimos los venezolanos no se va a resolver, además no se va a resolver por decreto. Hoy en Venezuela siguen existiendo venezolanos que están buscando comida en la basura. Hoy en Venezuela seguimos teniendo problemas con nuestra producción de alimentos que no estamos produciendo para que puedan comer la mayoría de los venezolanos. Hoy en mi país siguen existiendo niños que están presentando, 1 de cada 2 niños sigue teniendo desnutrición. Hoy en Venezuela no se consiguen medicina y hoy lo que vemos es un gobierno que viene a hablarnos de cosas que para nosotros son completamente etéreas. Mira, Stenif, cuando la revolución llegó al poder, José Manuel Olivares, diputado Olivares, mi hermano, tenía 2 años de edad. Pizarro y yo teníamos 10 años. María Albert tenía 9, y María Albert tenía 8, Requesén tenía 10. Los morochos Sánchez, que hoy son presos de este gobierno y que fueron torturados, tenían 4 años. Juan Pablo Pernalete tenía 2 años de edad. Armando Cañizales nació en esta revolución. Armando Cañizales no tuvo la oportunidad de votar en esta revolución. Nosotros lo único que conocemos es este gobierno. Y vendrán a echarnos cuentos y hablarnos de la cuarta, y ellos nos hablarán de la DICIP y de los desaparecidos. Nosotros nos toca hablarles del SEBIN, de la tumba y de los muchachos que están siendo, en estos momentos, a esta hora, están siendo golpeados y ultrajados por lo que son los gobiernos. Ellos vendrán a decirnos que en los barrios de los sectores populares de Caracas y del país estaban comiendo berrarina, pero nosotros tenemos que decirles que en este momento en mi país la gente está comiendo de la basura. Ellos vendrán a decirnos a nosotros que existía una cúpula que gobernaba. Nosotros tenemos que decirles que lo estamos viviendo.
diciendo que existe un pequeño grupo del poder que se ampara detrás de la Guardia Nacional. Ellos inventaron la quinta, pero nos terminaron resultando peor que la cuarta. Y eso es lo que nosotros no podemos aguantar. Eso es lo que yo no puedo como venezolano. Esto es una pelea, además de cada uno de nosotros. Es una guerra de conciencia, es una batalla de conciencia lo que nosotros comenzamos. ¿Hasta cuándo la calle, diputado? Hay mucha gente que lo hace además y exterioriza su angustia a través de redes sociales y pregunta ¿hasta cuándo la calle y cuándo se verá una solución? Bueno, eso es lo que estábamos hablando. Mira, al final del día esto comenzó y yo lo recuerdo, esto ha sido una batalla de conciencia. Al final del día, la diferencia de este momento con el que todos hemos vivido es que cada uno de los venezolanos tomó una decisión individual, de futuro, de qué van a contestarle a sus hijos, a sus nietos dentro de muchos años cuando le pregunten qué hicieron en el momento más difícil de nuestra historia. Y eso es lo que estamos viendo. Que han sido días muy difíciles, han sido 40 días muy, muy difíciles, con un costo muy, muy alto. Pero sin duda alguna, esto que comenzó, cada vez, hoy si algo rescato yo de esta lucha es que Venezuela no está temblando por la represión del gobierno, sino por el contrario, Venezuela hoy suena y vibra al ritmo de corazones, al ritmo de voces, al ritmo de miles y miles de venezolanos que han salido a hacer el futuro desde su asfalto, que ha salido a construir el futuro desde el asfalto. Que nos vienen días muy difíciles, sí lo vienen, que seguramente esto va a tener mayores escaladas y que el gobierno se va a encerrar aún más en la violencia y en la represión, seguramente. Pero al final del día, cuando la lucha del bien contra el mal llega a su máximo clima, siempre va a terminar triunfando el bien. Diputado, ¿qué llamado le hacen a la Fiscal General de la República, tomando en cuenta que en su última aparición ella daba cuenta y ya pues la cifra de fallecidos y de lesionados y de personas detenidas ha aumentado? Sin embargo, ella dijo algo clave allí, que habían ocurrido procedimientos que no siendo flagrancia ni siquiera tenían actas policiales. Así es. Se ha hablado también, y ustedes han acudido al Estado Carabobo varias veces y el fin de semana fue conocido que exigieron pues la legalidad de algunos procedimientos porque delitos comunes estarán siendo procesados por tribunales militares. Con respecto a este tema, hubo pronunciamiento del ministro Padrino López y quiero que mi equipo por favor me ayude, está en la web de nuestro canal. ¿Qué dijo el ministro para la Defensa? Procesos en jurisdicción militar de Venezuela son legales. Voy a leer alguna de sus citas. Cuando hay una agresión sobre el Centinela o sobre un efecto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o un bien de la Fuerza Armada, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar, indicó el ministro venezolano, consultado sobre varias denuncias. Estos son varios elementos que se desglosan de una entrevista que le dio el ministro Padrino a la agencia EFE. Bueno, lamentablemente, qué triste que nuestro general en jefe, general Padrino López, ministro de la Defensa, desconoce realmente nuestra Constitución. Es lamentable ver que nuestro ministro de la Defensa no se ha leído la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde estipula que los civiles son juzgados por tribunales civiles. Él no se ha enterado que quienes hoy estamos en las calles somos civiles. Los tribunales militares solo pueden ver y solo pueden accionar sobre lo que son delitos militares. La agresión al Centinela, que no ha pasado en este país, no es un delito militar. Aquí no pueden pretender saltarse. Imagínate tú si lo están haciendo con esa Constitución de 1999, que se están saltando a la fiscal, que se están saltando toda la constitucionalidad y todo nuestro orden jurídico. ¿Qué podrían hacer si son ellos los que suspenden los poderes? Hoy lo que estamos viendo y el eje central de lo que está pasando en los tribunales militares es que no quieren ver que la fiscalía actúe, que no quieren ver que sea la fiscalía la que comienza a regir lo que son estos procesos. Es una campaña de miedo que han tenido. Pero cuando nosotros hablamos de la fiscal, no solamente resaltarlo. Mira, la fiscal, quien ha sido ampliamente conocida por saber de dónde venía, por haber estado apoyando lo que es el proceso, hoy vemos que volcó a defenderse la Constitución y eso es algo que tiene que quedar claro. No solamente ella, no solamente Dudamel, no solamente todos aquellos que han venido dentro de su propia conciencia a defender el tema de Venezuela tienen que saber que aquí hay un espacio para lo que es el futuro y la construcción del país. Esto no es un problema entre políticos, esto no es un problema entre el gobierno y oposición, esto no es un problema entre la Asamblea Nacional y la Presidencia, esto no es un problema de diputados, esto es un problema de la gran mayoría del país que está pasando roncho. Usted hablaba de la invitación que hizo el ministro Elias Agua a su despacho el día de ayer y quiero rescatarlo. Ciertamente sí hubo esa invitación, porque a través de redes sociales ayer se decía que extraoficialmente él les iba a recibir el documento, pero minutos después se vio Miraflores. Mira, no, yo no sé si él iba a recibir el documento. Él es público, notorio y comunicacional que lo hizo. Él dijo que el día de mañana él iba a recibir a los venezolanos que fueran a su despacho y fuimos los venezolanos.
fuimos venezolanos que íbamos a marchar para que él escuchara lo que siente la mayoría del pueblo. Porque aquí no pueden pretender ellos consultar solamente a un sector, aquí tienen que consultar a la gran mayoría de los venezolanos, los que hoy estamos protestando en nuestra calle, que no estamos pidiendo ni una rebelión, no estamos pidiendo la guerra, no, solamente estamos pidiendo respeto a nuestra Constitución. Ayer el diputado Diosdado Cabello reiteró una vez más que la oposición no pasa al Libertador. Bueno, yo no sé, debe ser que el diputado Diosdado Cabello no conoce bien los límites del municipio de Libertador, pero el Paraíso es del municipio de Libertador. En el Valle, donde posiblemente el alcalde del municipio de Libertador actualmente puede ir muy poco, también es municipio de Libertador. Mira, el problema no es que no pasen al municipio de Libertador, es que muchos viven allí. Muchos de los que hoy están protestando y rechazan a este gobierno viven ahí, son los mismos que les están quitando, que son víctimas de la matraca para que les pueda llegar una caja CLAP. Son los mismos que pretenden a través de que cualquiera de estos funcionarios, a través de las amenazas, poderlos doblegar y decirles que si no marcha o que si no se pone una camisa roja no va a llegar las CLAP. Lo que te decía, estos señores al final del día agarraron el poder para terminar de aprovecharse de la gran mayoría de los venezolanos. Diputado, esta movilización empezó en un primer momento para solicitar la destitución de los magistrados con el tema de aquellas sentencias que fue calificado además como la ruptura del hilo constitucional por la misma fiscal general de la República. Hoy se sigue insistiendo también, además en el derecho a la protesta, en que se cumplan los puntos de la oposición, liberación de presos políticos, apertura del canal humanitario. Hay otro tema que es el tema electoral. ¿Cómo lo vislumbra usted en lo que queda del año? Si es posible que se publique el cronograma electoral y qué va a pasar si se publica, si se acaba la calle para hacer elecciones, me lo va a responder al regreso de la pausa. Pero antes, rápidamente, y antes de irnos al corte, vamos a leer una información que destaca en el Twitter oficial del director nacional de Protección Civil, coronel Jorge Galindo. Una unidad tipo autobús de transporte escolar volcó entre Los Amanes y el Vizcaya. Lo tienen ahí en pantalla. Lo acaba de publicar hace escasos 10 minutos. La unidad de transporte escolar pertenece al Colegio Champañal de Caurimare. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos. Seguramente se va a desglosar esta información un poco más adelante. Están ya funcionarios de Protección Civil, lo informa Jorge Galindo en su cuenta @GalindoJorgeMIJ, lugar del accidente del autobús escolar. Se presentaron funcionarios de Protección Civil. Los niños que presentaron lesiones fueron trasladados a la clínica Santa Sofía de Baruta. Tienen entonces allí la información. Vamos a estar muy atentos de actualizarla a través del Twitter del director nacional de Protección Civil, coronel Jorge Galindo. Ya venimos. Seguimos con Primera Página. Siete 14 minutos de la mañana, continuamos con Carlos Paparoni, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática y además dirigente de Primero Justicia. Diputado, desde el Gobierno Nacional han habido pronunciamientos en los últimos días asegurando que la Asamblea Nacional Constituyente nace por la negativa de la oposición a medirse en unas elecciones. Se aseguran que son ustedes quienes han interrumpido el tiempo del cronograma electoral y se insiste en que fue por culpa del referéndum revocatorio que no se hicieron las elecciones regionales. Mira, pero es que eso es constitucional. Aquí el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar a las elecciones que tenemos vencidas, las elecciones que están a punto de vencerse y las elecciones que vienen. ¿Por qué no las llaman? Llámenlas, que nosotros vamos a participar. Pero además vamos a participar y el problema es que ellos saben que se las vamos a ganar. Aquí nosotros lo que estamos pidiendo es que las elecciones sean directas, universales y secretas, que hayan condiciones para poder ir a esas elecciones como fuimos el pasado 6 de diciembre. De verdad aquí no existe alguien que pueda creer que si vamos a unas elecciones y nos contamos uno a uno, ellos puedan resultar ganando. Lo que pasa es que ahora pretenden darnos condiciones electorales, que si por grupos, que si por zonas, que si los nombres directos, y eso no es así, eso no va a existir. Nosotros no podemos permitirlo porque este mismo país luchó muchísimo por lo que es el derecho al voto. ¿Qué condiciones debería tener la constituyente para que la oposición participe? Mira, la constituyente, primero ser una constituyente, esto no es una constituyente. Y segundo, o sea, la pregunta es ¿por qué ahorita necesitan adecuar una constitución que fue hecha por ellos y que el mismo presidente Maduro, cuando era presidente de la Asamblea, decía que era la constitución más perfecta del mundo? Aquí el problema no son las leyes, aquí el problema es respetar las leyes que ya están hechas. Si ellos no se rigen por la actual constitución, hoy vemos al gobernador de Mérida, que va a Santa Cruz de Mora, donde él creció y donde crecimos los dos,
y va él mismo a reprimir a su gente y comienza a disparar bombas y se le pasa de la mano y va mucho más allá y saca gente de sus casas y los persigue, lo mismo que pasa en Tobar, lo mismo que pasa en Bailadores. El día de ayer Mérida tenía cifras de nuestro alcalde Carlos García, daba que 300 merideños era el saldo de la represión que dejaba de ayer, 300 merideños heridos, con perdigones, con bombas y algunos hasta con balas, de lo que era el día de ayer de las manifestaciones. Si no están respetando esa constitución actual, ¿tú crees que ellos van a hacer algo por la mayoría de los venezolanos? Mira, aquí el hambre que hoy tienen los venezolanos, la crisis de medicina que hoy existe entre los venezolanos no lo van a cambiar. Esto va a cambiar en el momento que cada uno, con esta lucha de conciencia que nosotros comenzamos, no solamente de conciencia, es que hemos tenido algunos logros, por ejemplo, como que la fiscal recapacite y tenga una posición en cuanto a lo que es la defensa de la Constitución. No es una posición a favor de la oposición, sino en pro de la Constitución. Como lo tuvo Dudamel, como lo han tenido algunos familiares de altos personeros del gobierno, como uno sigue viendo que se van sumando más gente. Eso es lo que va a generar el cambio que hoy necesita Venezuela. Eso es lo que va a convertir a nuestra Venezuela en algo diferente. Esto no va a cambiar simplemente porque hagan un acto o porque un funcionario o el presidente hable con las vacas y les pida a las vacas que produzcan más. No, no, es que aquí tiene que haber alimento para el ganado, aquí tiene que haber insumos, aquí tiene que haber semillas para nosotros recuperar el campo y así poder apalear lo que es la crisis que tenemos nosotros en cuanto a lo que es alimentación en el país. Eso no va a cambiar porque ellos hagan un acto. Esto va a cambiar cuando todos nos dediquemos a trabajar y a transformar Venezuela. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es la lucha que hoy estamos antes de tratar el tema productivo que usted conoce de cerca, además, si se convocan las elecciones, y un poco para adentrarnos en el tema político, si se convocan las elecciones regionales para este año junto a las de alcaldes, ¿se acaba la protesta? Mira, yo creo que esta protesta va mucho más allá. O sea, al final del día nosotros estamos protestando por lo que te decía, por el respeto a nuestra Constitución. Yo lo que estoy seguro es que el gobierno está muy lejos de llamar a elecciones. Yo lo que estoy seguro es que aquí tomaron una decisión que era que no se iban a contar más. Nosotros estamos luchando por el voto, estamos luchando porque se genere todo el cronograma electoral que hace falta, las elecciones que se vencieron, las elecciones que están a punto de vencerse y las elecciones que vienen. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Si aquí la lucha, nosotros no hemos abandonado ese espacio, si aquí la lucha se va a dar por la manera del voto, que es la salida pacífica, constitucional y democrática que todos estamos buscando, nosotros vamos a ir a lo que son las elecciones, pero no vamos a abandonar la presión de calle. Nosotros no podemos abandonar al final del día a la gente y a un pueblo que está decidido a cambiar, pero además porque ha sido víctima de lo que es la burla del gobierno nacional. Mira, y eso es un mensaje a la mayoría de la gente. Si aquí algún dirigente se para y le dice a usted al frente que no proteste, que ya se hizo el trabajo, que no sirve de nada, no le crea. Nosotros salimos a la calle y nosotros tenemos que comenzar tenemos que terminar lo que comenzamos, que es justamente la lucha por el cambio que tiene nuestro país. Si aquí llaman elecciones, nosotros vamos a ir a las elecciones y vamos a transformar las elecciones, pero con un pueblo en la calle que está protestando por sus derechos. Diputado, el tema productivo. Ayer el presidente Maduro y estaba también el ministro para la Defensa, que hay que recordar es el encargado del plan de abastecimiento soberano, calificaban como que había avanzado. Sin embargo, pues la realidad de los anaqueles es otra, la escasez se sigue viviendo. ¿Cómo está? Sobre todo un tema también que es muy reciente, que fue el tema del pan, que se estaba informando que se estaba importando trigo, fueron expropiadas algunas panaderías en el centro de Caracas y en el interior del país, sin embargo la gente sigue denunciando y se siguen viendo, al menos en Caracas, largas colas para adquirir el producto. Pero es que no han entendido. Mira, el problema del pan no es la panadería. El problema del pan es que no hay materia prima. Es que no atraen la materia prima, que es el trigo. Venezuela se consume 120.000 toneladas de trigos mensuales y ellos apenas han traído 30.000 toneladas. Hicieron un convenio con Rusia el año pasado y lo anunciaban de que habían acabado con la guerra del pan y tenían la solución. Hermano, los primeros barcos que llegaron de Rusia a Venezuela, parece que nadie les dijo a quien hoy está en el Ministerio de Alimentación que el trigo que se utiliza para el pan es trigo panadero y el trigo durum es para pasta. Los primeros barcos que llegaron de ese convenio era trigo durum, que era trigo para pasta. Después agarraron y compraron la harina lista para no perder tiempo, para poder atacar la guerra del pan, y les llegó harina a todo uso, que es mucho más difícil para procesar y para hacer lo que es el tema del pan. Y después se inventaron una guerra para dar tiempo a que llegaran los barcos. Y lo que están llegando son 30.000 toneladas, es decir, el 25% del consumo. Eso es lo que se consume solamente Caracas, solamente la capital del país, en un mes.
Aquí el problema es que ellos intentan de conseguir culpables al desastre que ellos tienen. Tenemos el puerto de Puerto Cabello que no tiene capacidad para recibir todas las necesidades de insumos y de materia prima que tenemos. Tienen problemas con lo que es todo el conflicto, pero al final del día no están solucionando lo que es la grave situación que tenemos. Es el mismo caso con el maíz, es el mismo caso con lo que son los insumos. Nosotros ya comenzaron las lluvias y actualmente el gobierno solamente pudo darnos el 30% de lo que son los abonos necesarios y de lo que son los insumos y semillas. En un país donde ellos no trajeron semillas, donde no se han enterado que para poder sembrar una mata necesitamos semillas, sencillamente no vamos a poder producir. Y son ellos los responsables porque al final del día, por regla, en este país, la Corporación CASA, la Corporación de Servicios Agrícolas, Agropatria, son quien tiene todo el monopolio absoluto de la importación de insumos agrícolas para lo que es la producción de nuestro ¿Qué ha pasado campo. con los 15 motores hasta este momento? Bueno, la misma pregunta pudiéramos hacerle nosotros al gobierno nacional. ¿Qué hicieron con los 15 motores? El año pasado se reunieron un sinfín de veces en lo que era el motor agroalimentario y lo suspendieron, pues ya no se reúnen. Se les dio desde FEDENAG y FEDEAGRO, además tengo que resaltar el trabajo que hicieron allí, tanto su expresidente Tony Pestana como su actual presidente Achilles Hopkins, haciendo recomendaciones, hablándoles de la realidad, de las necesidades que tenemos, y hoy lo que vemos es que el resultado de todo ese año es que hoy estamos aproximadamente sembrando en el país un poco menos de 6 millones de hectáreas, de las 22 millones de hectáreas que pudiéramos estar sembrando, de las cuales 4 millones y medio, poco más, poco menos, son sembradas de pasto, lo que quiere decir que aproximadamente tenemos 1.300.000 hectáreas de las 22 millones de hectáreas que pudiéramos estar sembrando, que es donde estamos sembrando todo lo que estamos consumiendo los venezolanos. Diputado, tengo que ya despedir la entrevista y no quiero dejar de consultar su opinión sobre lo que ha ocurrido con trabajadores de los medios de comunicación. Ayer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa destacaba la agresión de 17 comunicadores, tanto fotógrafos y sus equipos también, además camarógrafos, no solamente por cuerpos de seguridad, sino también por manifestantes. Bueno, Stenif, era parte fundamental de lo que nosotros decíamos, que esto era una lucha de conciencia y donde cada venezolano tenía que aportar su grano de arena. Si hay algo, a nosotros tiene que quedarnos claro, y ojalá todos los que nos estén viendo puedan entenderlo, comprenderlo, pero además asimilarlo. Es que esos venezolanos que hoy están con una cámara, que esos venezolanos que se atreven a salir a las calles también están dando su granito de arena, que son quizás ellos los que están haciendo el trabajo más duro dentro de todo lo que es estos 40 días que nosotros hemos dado. Que cada uno de ellos, más que verlo como alguien o como un enemigo, más bien hay que verlo como un aliado a lo que es esta Venezuela, una Venezuela con libertad de expresión. Nosotros arrancamos, mi generación arrancó en 2007 justamente por lo que fue la libertad de expresión, por la que cada uno de los venezolanos pudiera ver, pudiera escuchar, pero pudiera ser informado. Esos que están allí con un carnet donde su arma es una cámara, una fotografía, un micrófono, esos venezolanos están en estos momentos también construyendo la Venezuela que viene. Esos son los venezolanos que se oponen y que han dado la cara cada vez que son atacados ustedes y nosotros. Son esos los venezolanos que están cuando, por ejemplo, estaban atacando la casa o cuando era asediada la casa del diputado Tomás Guanipa por el DIGESIN. Son esos los venezolanos que están dando día a día todo por lo que es el cambio y la Venezuela que vendrá. Muchísimas gracias, diputado. No, gracias a usted. Carlos Paparoni conversaba con nosotros, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, además representante de